a veces parecería sencillo tener una tabla de fórmulas, ¿no? En algunos exámenes. ¿Por qué? Les digo esto. Porque tanto en presencialidad, ¿no? En los parciales como en el final, yo permito tener una tabla de fórmulas, una de derivadas y otras de integrales. Pero si uno directamente no puede leer la fórmula que aparece en esa tabla, es muy difícil hacer algún tipo de actividad. Por eso, les voy a comentar rápidamente cómo utilizar esta tabla así a grandes rasgos. Primero, ¿están viendo el Word que les compartí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, mencionemos esta situación. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una función, vamos a llamarla y igual x al cuadrado, ¿no? Y se les pide, bueno, o vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle, que es lo mismo, f de x, o y x al cuadrado, esta es la función. Y se pide, bueno, hallar la derivada para x0 igual 2, vamos a poner. En el caso que tenga que hallar la derivada en este punto x0, lo que tengo que hacer es armar el límite que se trabajó en la clase pasada y salvar la indeterminación y encontrar el valor que me da la derivada aplicada en ese punto. Ahora bien, nosotros lo que tenemos en forma genérica es lo que se conocen como funciones derivadas. Son funciones también de variable x que lo que me permiten es hallar cualquier derivada sobre el punto, sobre cualquier punto, sin la necesidad de hacer el límite. Es decir, yo acá la quiero buscar en x0, pero con las funciones derivadas las podría buscar en cualquier valor sin la necesidad de hacer un límite para cada uno de esos valores. Y la cosa es así. Mira lo siguiente. Esta x al cuadrado es la función. Esta función x al cuadrado tiene asociada una función derivada. Que para saber cuál es la función derivada de esta función x al cuadrado, lo que tenemos que hacer es derivar. ¿Derivar cómo? A partir de la tabla que les di. Es más, miren esto acá. Nosotros tenemos esto. A ver si puedo acercarme un poco. Nosotros lo que tenemos es esta situación. F de x es igual a x al cuadrado. Y quiero hallar la derivada en x0 igual 2. O sea que tendría que armar el límite. Sin embargo, lo que puedo hallar automáticamente es f' de x. ¿Quién sería f' de x? La función derivada de x al cuadrado. El tema es, bueno, a ver, ¿cómo encuentro la función derivada de x al cuadrado? Utilizando la tabla. Fíjense esto que está acá. En la tabla, esta segunda que aparece acá, es la derivada de una función potencial. Escuchen bien, estoy diciendo función potencial y no función polinómica. Porque para que sea polinómica, la potencia de la x, el exponente en la x, tendría que ser un número entero y positivo. Y sin embargo, en la función potencial yo tranquilamente podría tener y es igual a x elevado a la 1 medio. ¿Sí? Y sigue siendo función potencial. ¿Por qué? Porque es x elevada a algún número. Entonces, si mi función es esta, y igual a x al cuadrado, para hallar su función derivada, tengo que seguir los pasos que me dice la tabla que está acá. Miren bien la fórmula. Miren bien la fórmula. Esta que está acá. Si yo tengo x a la n, ¿no? Su función derivada va a estar dada por n por x a la n menos 1. Ahora, ¿quién es esa n? El valor del exponente de la x. Entonces, acá yo tengo x elevado a la 2. Quiere decir que acá n es igual a 2. Entonces la función derivada, siguiendo la fórmula, sería 2, ¿sí? Porque fíjense lo que dice la fórmula, n, por x elevado a la n menos 1, o sea, elevado a la 2 menos 1.
esto no es otra cosa que 2x. ¿Por qué? Porque el 2 me queda adelante así como está, y x elevado a la 2 menos 1 es 1. 2 menos 1 es 1, y x a la 1 es lo mismo que decir x. Listo. Entonces, f' de x es la función derivada de f de x. Más específicamente, 2x es la función derivada de x al cuadrado. Y ahora vamos a esto de calcular f' de x0. Es decir, la derivada en un punto. Repito esto, si nosotros quisiéramos calcular la derivada en un punto, con lo que conocemos hasta ahora, sin tener la tabla, es armar el límite. Ahora, ustedes van a armar el límite solamente si en el ejercicio se les pide hallar la derivada por definición. Si se les dice hallar la derivada por definición, ustedes tienen que armar el límite. Ahora, si se les pide hallar las funciones derivadas, ustedes tienen que derivar utilizando la tabla y las reglas que vamos a ver el día de hoy. Entonces piensen así. Si yo quiero calcular la derivada de la función en el punto x0, que es igual a 2, lo único que tengo que hacer es calcular f' de 2. Que a ver, si se entiende el concepto de función y lo que acabo de mencionar, me tienen que decir lo siguiente. ¿Cuánto es f' de 2? ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? ¿Qué es lo que tendría que hacer con ese 2? Reemplazarlo en la X. ¿En cuál de las dos? En x cuadrado, ¿no sería 4? No. No, en X sub Es 2 0. por X. Claro, es 2 por x. Porque piénsenlo así. Esto es concepto de función, es tema de primero. Si Claro. ustedes tienen esto, miren. Si ustedes tienen que f de x, ¿no? Es igual, vamos a llamarlo así, a 3x al cuadrado. Y piden calcular f de 1, el 1 lo reemplazan en la función f, que sería la que está acá arriba. Ahora, si a mí me piden calcular f' de 1, el 1 no lo reemplazo en f, lo reemplazo en f'. Entonces, a mí me están pidiendo la derivada en el punto. Y la derivada en el punto me lo da f'. ¿Y f', qué forma tiene f'? 2X. 2x. Entonces, el 2 de la función f' va reemplazado en el 2x. O sea que me quedaría 2 por 2 es igual a 4. De casualidad, la función original también da 4. Miren, vamos a ver otro ejemplo de esta situación. Porque acá no solamente está fallando el poder de leer la tabla, sino también los conceptos de que es una función. Así que vamos a ver otro ejemplo rápidamente. A ver si vamos a acercar un poco más esto, así tengo un poco más de espacio en blanco. Ahí está. Mírenlo así. Supónganse que a mí se me plantea la función f de x es igual a 2 por x a la 3. Y se me pide calcular la derivada en el punto x0 igual 2. Ahora, se me pide calcular la derivada, hallar la pendiente de la recta tangente. Por lo que se vio hasta ahora, solo armaríamos el límite. Sin embargo, yo en vez de armar el límite y calcular la derivada en un punto, puedo hallar f' de x. Que f' de x sería la función derivada, la que me daría todos los valores de la derivada. No necesito hacer el límite, simplemente reemplazar en la fórmula. Entonces, si yo lo que quiero es calcular la derivada de esta función, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguir esta fórmula, ¿no? Si la función es y igual x a la n, una función potencial, su derivada la encuentro como y', que sería n por x a la n menos 1. Entonces, en mi función original en este caso, ¿quién sería n? 3. El 3. Así está.
n sería el 3. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Esa n pasa multiplicando abajo. O sea que me quedaría 3 por. Este 2 tiene que mantenerse, entonces me quedaría 3 por 2. X. Según la fórmula, x elevado a ¿cuánto? A 3 menos 1. n menos 1. O sea que, ¿qué me quedaría acá en este exponente? 3 menos 1. Claro, 3 menos 1, o como bien lo comentaron, al cuadrado. Me quedaría el 2. De lo que me quedó acá, yo puedo resolver este 3 por 2, y la derivada, la función derivada, sería 6x al cuadrado. Entonces, si a mí me piden calcular la derivada en este punto, lo que me están pidiendo en definitiva es que encuentre f' de 2. Entonces, ese 2 lo reemplazo ¿en la primera o en la segunda? En la segunda. En la segunda, porque la función es f'. Que eso me daría, si yo reemplazo el 2 acá, me queda 2 al cuadrado es 4, y 6 por 4 es 24. ¿Sí? Entonces esto me queda 24. Y esto, en el concepto geométrico de derivada que vimos la semana pasada, sería m de una recta tangente. M sería 24. Entonces, fíjense cómo, sabiendo utilizar la tabla, no necesito calcular ese límite. Repito, esto es muy importante. En la evaluación de aprendizaje, si yo les pido calcular la derivada por definición, se hace el límite. Si pido calcular la función derivada, se utiliza esto. Vamos a ver otro ejemplo más, porque este estamos viendo más o menos cómo utilizar la fórmula, nada más. Saber leer la tabla. Bien, vamos a otra que a veces suele costar. Ahí está, esta está. Miren. Esta que está. Esa que está ahí vamos a usar, que es bastante rara. Entonces, nos va a quedar así. Ahí está, vamos a ver. Miren lo siguiente. Supónganse que lo que yo tengo es f de x es igual a la raíz cuarta de x. Y me piden calcular f' de x. Acá se ven 4 fórmulas. 1, 2, 3 y 4. 5 y 6, ¿no? De estas 6 que aparecen acá, ¿cuál debería usar para hallar f' de x? La cuarta. La cuarta, exactamente. Tendría que usar esta. Entonces vamos a seguir la fórmula al pie de la letra. Fíjense lo que me dicen. Raíz enésima, es decir, que este de acá puede ser cualquiera. Este exponente de acá puede ser cualquiera. Entonces me quedaría 1, según la fórmula, sobre n. ¿Quién sería n? 4. 4. Por la raíz enésima, que también sería el 4. Y adentro de la raíz me quedaría x elevado a la ¿cuánto? 4 menos 1. Claro, 4 3. menos 1, que no es otra cosa que 3. Entonces, fíjense ahí esa situación. Yo tengo f de x igual a raíz cuarta de x, y su función derivada es 1 sobre 4 raíz cuarta de x al cubo. Noten que si a ustedes se les pide calcular la derivada en x0 igual 1, ¿no? Hacer el límite utilizando esta raíz cuarta para calcular la derivada por definición les podría llevar un montón. Y sin embargo acá, al aplicar f' de 1, esto directamente les da un cuarto. Es decir, reemplazando el 1 acá les queda un cuarto. Si ustedes tuvieran que hacer esto, esta derivada en este punto, con el límite les llevaría un montón de tiempo. Y esa no es la idea, ¿sí? Más o menos se entiende hasta acá la utilización de la tabla. Esto es solo cómo utilizo la tabla. Ahora vamos a ir puntualmente a las propiedades de las funciones derivadas. Pero esto es para que quede clara esta situación, porque en años anteriores yo les muestro la tabla y después empezamos a derivar.
El problema es que a veces no termina de quedar claro cómo uso la tabla. Miren, vamos a buscar un ejemplo puntual, también, un poquito más difícil. No más difícil, pero sí que les puede traer algún inconveniente. Si por ejemplo, si yo tengo f de x igual coseno de x, función coseno, y me piden hallar la derivada en x0 igual pi, el número pi. Lo primero que tengo que hallar es la derivada de coseno, o sea, la función derivada de coseno. ¿Cuál sería la derivada de coseno de x? Menos seno. Exactamente, menos seno de x. Entonces ahí ya la derivamos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque está acá en la tabla. Ahora vamos a empezar, obviamente, todo esto se va a mezclar. Es como que a mí me enseñan a sumar, restar, multiplicar y dividir, y después me lo meten en cálculos combinados. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora, si yo quiero calcular f' de x0, que sería pi, lo que tendría que calcular es menos seno de pi. Seno de pi es 0, y menos 0 sigue siendo 0. Entonces, esto me da 0. Dato adicional, ya que estamos en este ejemplo. Cuando ustedes usen pi, o sea, usen pi, 1/2 de pi, 3/2 de pi en las derivadas y tengan que reemplazar en alguna función trigonométrica, procuren tener la calculadora en radianes, ¿sí? Procuren tener la calculadora en radianes. Eso es dato adicional. Entonces la idea es esa, es que hay derivadas que no hay que aprenderse nada de memoria, porque esto está en las tablas, ¿sí? Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo nosotros usamos estas fórmulas. La derivada de una suma, la del producto, la de la división y la de la composición. Porque en definitiva, las derivadas que hacemos son las mismas que ya aparecen en la tabla. No hay que aprenderse nada de memoria. O sea, ustedes tienen que tratar de tener la tabla a mano, ¿no es en este momento? Y si no, yo voy anotando un par de cositas. ¿Estamos hasta acá más o menos? Sí, profe. Entonces siempre reemplazando, profe. Sí, exactamente. Si a vos te piden solo la función derivada, simplemente derivás. Ahora, si te piden la derivada en un punto, ahí sí reemplazás. Pero si solo ok. Ahora lo que vamos a calcular ahora son funciones derivadas. Solo derivar, nada más. Después, si a vos te piden calcular la derivada en un punto en particular, ahí sí recién reemplazas. Pero te vas a dar cuenta porque te va a aparecer en el ejercicio. Es más, en el apunte que les voy a compartir ahora, que es el de la clase particularmente de hoy, porque esto de las tablas no lo iba a hacer yo, pero me doy cuenta que es necesario. Al final de todo les voy a dejar 2 ejercicios que son de tipo final, de funciones derivadas. No lo vamos a hacer, simplemente se los voy a dejar para que si alguien lo quiere hacer y subirlo al foro, lo haga. Bueno, ¿están viendo este archivo ahora, este otro Word que les estoy compartiendo? Sí. Bueno, fíjense lo siguiente. Es la derivada de una suma o una resta. Acá lo que dice es que cuando yo tenga que derivar, ¿no?, una función, y resulta que aparecen sumas y restas, o sea que lo que puedo hacer es separar en término, esa derivada de esa suma o resta no es otra cosa que la suma o resta de las derivadas que aparecen. O sea, vamos a verlo esto con un ejemplo para que se entienda esta idea. A mí me piden hallar la función derivada. O sea que lo que yo tengo que hallar es f' de x. Yo lo que tengo que hallar es f' de x, nada más. Entonces, ¿qué es lo que noto acá? Que es una función de sumas y restas. ¿Por qué? Porque recuerden que los más y los menos se paran en términos. Quiere decir que lo que tengo acá en realidad son
3 funciones. El 4x al cubo, el 2x al cuadrado y el 8x. ¿Qué dice la propiedad de la derivada de una suma o resta? Que dicha derivada está compuesta por las sumas o restas de cada una de las derivadas que ahí aparecen. Es decir, lo primero que tenemos que reconocer es que acá hay tres funciones, tres diferentes. Es como separar en términos cuando hago un cálculo combinado. Tenemos que los más y los menos separan en términos. Entonces, lo único que yo voy a hacer es derivar cada una de esas. Y obviamente poner el signo que le corresponde. Así que lo primero que vamos a hacer es eso. Recordamos en principio qué tipo de derivada voy a hacer, porque acá lo que uno tiene que ir es a la tabla. Ustedes saben que esto es una función potencial. ¿Por qué? Porque en la tabla van a ver que tienen y igual x a la n, cuya derivada y prima está dada por n por x a la n menos 1. Es lo que reconocemos acá, ¿no? Fíjense que tengo x a la 3, x a la 2 y x. Entonces vamos a derivar cada una de ellas. Si yo tengo que derivar el primer término que sería el 4x al cubo, ¿cómo me quedaría la derivada de eso siguiendo la fórmula de la función derivada? Es x al cubo. ¿Cómo? ¿Cuánto? 3x al cubo, ¿sí? No. Mira, miremos la primera. Espera que acerco tu. 3 por 4x elevado a la 3 menos 1. Exactamente. Saqué el 4. Claro, fíjense que es 4x al cubo. ¿Y qué dice la regla? Que la n esa de ahí arriba la vamos a bajar multiplicando. Pero acá, como bien acaban de mencionar, tenemos un 4. Entonces, adelante de esa función derivada, me va a quedar 3 por 4 x elevado. Y como bien acaban de mencionar, en la fórmula me dice n menos 1, o sea, 3 menos 1. Vamos a la siguiente, eso es para la primera, ¿no? Esto es para vamos a decirle la amarilla. La derivada de la verde, fíjense que me quedaría n, que es 2, va a bajar multiplicando, por el 2 que ya está en la x. Todo eso por x elevado, ¿a qué? A la 2 menos 1. ¿2? Claro, 2 menos 1. Acuérdense la fórmula. La n que está arriba pasa multiplicando adelante y en el exponente se le resta 1. Acá lo estoy acomodando paso por paso. Después se van a dar cuenta ustedes que esto sale de una. Porque fíjense que para la celeste, que está ahí, me va a quedar el menos adelante ese, que es el que separa en términos. Y, ¿a cuánto está elevado esta x que no tiene nada? A la 1. A la 1. Claro. Entonces, cuando ese 1 baje multiplicando adelante, no me va a modificar en nada. Entonces acá directamente me va a quedar 8 por x elevado a la ¿cuánto? A la 1 menos 1. 1 menos 1. Claro. Y ahí cuando nosotros armemos la función derivada, f' de x, me va a quedar. La primera me queda directamente 12x a la 2. La segunda me queda 4x. ¿Y la tercera cómo me quedaría? Menos 8. ¿Sí? Menos. Menos 0. ¿A la 0? Claro. Solo me quedaría menos 8. ¿Por qué? Porque fíjense que me quedaría x elevado a la 0. ¿Y qué sabemos? Que todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. Exactamente. Todo número elevado a la 0 da 1. Como todo esto da 1, acá directamente la función derivada f' de x va a ser igual a 12x al cuadrado, bueno, 12x al cuadrado más 4x. Fíjense que ese 4x es porque me queda x a la 1, y x a la 1 es x, menos 8. Entonces, esto que acabamos de definir acá abajo no es otra cosa que la función derivada.
Acá se van a empezar a dar cuenta de algunas cositas bastante puntuales una vez que empiecen a practicar. Yo acá lo hice recontra paso por paso. Pero después de un cierto tiempo de práctica, se darán cuenta que si, por ejemplo, yo tengo y es igual a 5x a la 5, esto, cuando yo lo derive, automáticamente voy a poner 25x a la 4. ¿Por qué? Porque por la regla, yo ya sé que este 5 que está acá arriba pasa multiplicando. O sea, viene multiplicando acá abajo. Entonces sería 5 por 5, 25. Y que además a ese 5 le vamos a bajar un grado. Entonces me quedaría directamente 4. O sea, no hace falta hacer todo este paso. Hacemos 4 por 3, 12 y 2 por 2, 4 y... Claro, exactamente. Exactamente, ¿ven? Hacemos 3 por 4, 12, que es el que aparece acá. 2 por 2, 4, que es el que aparece acá. Y acá también se van a dar cuenta automáticamente que cuando ustedes derivan un número que tiene una X, simplemente me queda el número. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo y es igual a 25x, ¿cuál sería la derivada? Directamente 25. Porque yo sé que cuando es una x, va a quedar elevada a la 0, se va a transformar en 1 y se va a eliminar. Pregunta de instancia oral. ¿Por qué si derivo 25x, cuando la derive me queda 25? Y ahí su respuesta sería, ¿por qué? Por la regla de derivada, yo tengo que hacer el exponente o la potencia menos 1. Y como esa x está elevado a la 1, 1 menos 1 me va a dar 0, y x a la 0 siempre es 1. Yo se la di con el lenguaje apropiado. Pero si ustedes logran explicar eso con sus palabras, va a estar bien. ¿Sí? ¿Más o menos hasta acá estamos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense que el tema acá es seguir la tabla. Ahí está. Vamos a el siguiente ejemplo. ¿Ven? Acá pasa esta situación, ¿no? ¿Qué pasa si a mí me piden que calcule la derivada en el punto menos 1? En el x0 menos 1. Yo simplemente lo que hago es, en esta función derivada, reemplazo en la x el menos 1. ¿Sí? Cuando resuelva todo esto, a ver, ahí está, ahora sí. Cuando resuelva todo esto, esto me va a dar 0. ¿Sí? ¿Qué significa que una derivada de 0? ¿Qué significa que una derivada de 0? Que su recta tangente va a ser horizontal. Esto es muy importante para algunos ejercicios que pueden aparecer en un final y que también hay ejercicios parecidos en la guía. Noten lo siguiente. Supónganse que yo tengo una curva de este estilo. Una curva así. ¿No? En este punto máximo de acá hay una recta tangente. Pero esa recta tangente tiene que ser así. Y si la recta tangente tiene que ser así de horizontal, quiere decir que la pendiente en ese caso vale 0, porque no tiene inclinación. ¿Se entiende? Es completamente horizontal. Entonces, ¿qué es a lo que hace referencia? Que la derivada me dé 0. Que la función en ese punto tiene lo que ustedes ven en primer año, en la cuadrática, un máximo. O que la recta tangente es horizontal. Eso es simplemente un agregado, ¿sí? Agregado conceptual que tiene que ver con lo que vimos la clase pasada y lo que vamos a ver y estamos viendo ahora y veremos la clase siguiente. Pero hay un montón. En estas 3 clases no solo está la parte mecánica y de aplicación directa, sino que en el transcurso de las clases hay muchas nociones conceptuales para determinados tipos de ejercicios. Ahí depende de cada uno de en dónde toma nota y a qué le presta atención. Yo trato de eso aclarárselos, que es bien conceptual y que no. Esto que les acabo de mencionar es bien conceptual. Bueno, veamos otro ejemplo.
para la función derivada de una suma resta. Acá, lo que tengo, ¿sí? Otra vez, si yo separo en términos, es esta primera función, esta segunda función, ven que acá ya aparecen una mezcolanza de diferentes tipos de funciones. O sea, no tiene que ver que si yo voy a derivar, todo va a ser muy parecido. No, tranquilamente se va a mezclar todo. Como acá lo que voy a buscar es la función derivada, ¿sí? Lo que tengo que hacer es derivar cada una de esas que aparecen ahí. Y acá es donde uno tiene que pensar en, bueno, tengo que utilizar la tabla. ¿Qué es lo que dice la tabla? Que si yo tengo y igual x a la n, su derivada y prima va a ser igual a n por x a la n menos 1. Repito, ya después haciendo los ejercicios esto sale automático. Después, si yo veo en la tabla, si y es igual al logaritmo natural de x, ¿cuál es su función derivada y prima? Si tienen la tabla a mano, ¿me lo dicen? 1 sobre X. Exactamente. 1 sobre X. 1 sobre x, perfecto. Y por último, la que tengo es que si y es igual a coseno de x, su función derivada, ¿cuál sería? Menos seno de X. Menos seno de x, excelente. Entonces, ven, yo reconozco el tipo de funciones derivadas que tengo que derivar, ¿no? Porque tengo 3. Entonces, una vez que tengo eso, empiezo a derivar. La derivada de la función amarilla, ¿cuánto me daría? ¿5x a la cuarta? Exactamente, 5x a la cuarta. Por esto que les acabo de mencionar. El 5 de arriba baja multiplicando adelante y a ese 5 le resto 1. 5x a la cuarta. Más la derivada del logaritmo natural de x, como vemos acá, es 1 sobre x. Entonces acá me queda 1 sobre x. Y acá hay que prestar atención a esta situación. Yo acá tengo un menos, ¿sí? Y después derivo coseno de x. Es decir, que entre paréntesis, a mí me va a quedar menos seno de x. Hay que estar muy atentos a esas situaciones, más que nada cuando derivo coseno. Porque cuando yo derivo coseno, siempre me cambia el signo de lo que está adelante. Cada vez que derivo coseno, siempre me cambia el signo de lo que tengo adelante. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo un menos acá, ¿no? Acá. Y cuando derivo coseno, me queda menos seno. Entonces, aplicando regla de signos acá, menos por menos me va a dar más. Y en definitiva, la función derivada es igual a 5x a la cuarta más 1 sobre x más seno de x. Y esa es la función derivada que estábamos buscando. Profe, ¿y eso queda así? Eso queda así. Esa es la función derivada. Ok. Por más que se vea horrible, esa es la función derivada. Ah, bueno. ¿Más o menos hasta acá estamos? Claro, profe, no hay que hacer ni un cálculo, nada. No, a menos que te lo pidan. Bueno, Mirá, algo muy conceptual. ¿Qué pasa si yo te pido? ¿Se puede calcular f' de 0? ¿Se puede? ¿Se puede? Creo que no. ¿Por qué no? Va a dar 0, ¿no, profe? no va a dar. Si Error. Va a dar error. determinado no dará, profe. No la puedo calcular. No existe. El tema es argumentar. ¿Por qué no existe la derivada en ese punto? Porque no podría calcular el 1 sobre x. Porque me quedaría 1 sobre 0 y no se puede dividir por 0. Esto quiero que quede muy claro, ¿eh? Una cosa es dividir por 0 y otra cosa es calcular un límite tendiendo a 0. Es diferente. En el concepto de límite, 1 sobre 0 me daría infinito. Pero en la cuestión aritmética, no puedo hacer 1 dividido 0.
Por eso este límite que está acá no existe, porque esta derivada, porque si yo la quisiera calcular en S0, el 1 sobre X me lo haría imposible. A menos que se pida calcular algo, no hace falta calcular nada, solamente hallar la función derivada. Vendría a ser que se pueden calcular todos los reales menos el 0. Exactamente, todos los reales menos el seno, porque no hay ningún tipo de restricción. Es más, seno de X no tiene restricción. Lamentablemente ustedes que cursaron, los que cursaron virtual, no vieron funciones trigonométricas representadas en el eje. Era muy difícil darlo por acá. Pero, por ejemplo, si yo quisiera graficar la función seno, podemos ver que el dominio de la función seno son todos los reales. Porque la función seno, si tenemos el eje XY, la función seno hace esto. Hace así. Oscila de esta manera. Yo no sé si ustedes en física necesitan las funciones trigonométricas, los gráficos. Pero ven, si nosotros vemos la función seno, esto sería seno de X, el dominio son todos los reales. Entonces no hay restricción en la función seno. No hay restricción en la función polinómica. Quien da la restricción es el 1 sobre X. Por eso no lo puedo calcular. Bueno, eso es solo un comentario adicional. Sigamos con esta situación. Vamos ahora, esto lo paso a la siguiente hoja, a la derivada de un producto. Se darán cuenta que el tema de acá es seguir la fórmula sin entrar en ningún tipo de conflicto. ¿Sí? Miren qué es lo que va a pasar acá. A mí, ¿qué es lo que me dice acá? Que si yo tengo una función en donde puedo notar que hay un producto, o sea, dos funciones multiplicándose, la derivada de esas funciones multiplicándose va a estar dada por la derivada de f, que sería la primera, por la derivada de la función, la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Para escribirlo esto en un lenguaje un poco más sencillo, lo que escribimos es lo siguiente. Y es igual a f por g. Dos funciones. Y su derivada va a estar dada como y' de la siguiente manera. La derivada de f, que sería la primera, por g, o sea, la segunda función sin derivar, más, porque está en la fórmula, la primera función f por la segunda función g, pero en este caso, derivada. Repito, acá es donde el tema está en poder reescribir correctamente la fórmula. Pero para poder reescribir correctamente la fórmula, lo primero que debemos hacer es ver si realmente hay un producto de funciones. Y en este caso tengo que poder ver f y g. Miren este ejemplo. Si yo les pregunto en esta función f, para que no se confunda esta f de x con las que aparecen en la fórmula, lo que hacemos es reescribir esto como y es igual a x al cubo, digo a x al cuadrado, por 3x más 4. 3x más 4. Entonces, teniendo la función de esta manera, ¿quién sería f y quién sería g en este caso? X al cuadrado. Claro. X al cuadrado sería f, que sería, le podríamos decir, es la primera función. X al cuadrado sería f, y 3x más 4 sería g. Entonces, nuestro trabajo es reescribir la fórmula de la derivada, o sea, f' por g más f por g'. Pero para reescribir estas fórmulas, ¿qué es lo que necesito para reescribir esa fórmula de y'? ¿Quiénes me estarían faltando? Ya tengo f y tengo g. ¿Quiénes estarían faltando? La F y derivada. Claro, me estaría faltando G'. f' y g'. G'. Entonces vamos a calcularlas. Vamos a dejarlas ahí a mano, porque me van a servir para rearmar la fórmula. ¿Quién sería f'?
X al cuadrado. No, f'. 2x. 2x. No sé qué. Porque yo necesito la fórmula f, necesito g, y necesito f' y necesito g'. Ah, claro, sí, 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 sí. ¿Quién sería g'? ¿4? No. 3. Sería 3. Esto está en la tabla, ¿sí? Miren esto. Lo primero que aparece en la tabla es que si su función es y igual k, entonces su derivada es 0. ¿Quién es esta k que aparece acá? Una constante, un número suelto. Entonces, fíjense que en este caso, su función g es igual a 3x más 4. Esto es la derivada de una suma. Entonces tengo que derivar esto y tengo que derivar esto. Por la regla, yo sé que g' va a ser la derivada de 3x, que la derivada de 3x sería 3, más la derivada de 4, que 4, al ser una constante, ¿cuál sería su derivada? 0. Y 3 más 0 me daría 3. Por eso automáticamente g' vale 3. 0. Porque cuando yo derive esa constante 4 va a ser 0 y no me va a modificar mucho la cosa. Ahora, ya teniendo f, teniendo g, teniendo f' y teniendo g', puedo armar la fórmula de la derivada de la multiplicación o del producto. Vamos a armarla. Esperen que traigo la fórmula acá cerquita. Así la armamos. Entonces, fíjense esto, ¿eh? Yo estoy buscando f'. Para poder armar f y g, ¿qué hice? Escribí como i. Y teniendo i, voy a hallar i'. Pero i', en definitiva, sería f' de x, que es la función original, ¿no? Entonces, vamos a armar la fórmula. F', ¿quién es? 2x. 2x. Entonces me va a quedar 2x por g. ¿Quién sería g? 3x más 4. X al cuadrado. Entonces, entre paréntesis, me queda 3x más 4. Más, porque está en la fórmula. F. ¿Quién sería f? X cuadrado. X cuadrado. Por 3. prima. G'. Que sería 3. 3. Entonces, una vez que me quede esto armado, sería la función derivada. Vamos a sacarlo. Y ahí quedaría. Quedaría así como está. A menos que me pida que calcule algo. Esto lo pueden desarrollar y encontrar y que les quede una función polinómica un poco más razonable y todo lo que ustedes quieran. Pero como no es el objetivo de este tipo de ejercicios es ver que ustedes reconocen y pueden usar una tabla de fórmulas. Porque en definitiva es eso. Es, bueno, ¿cómo derivo esto? Tengo esta fórmula y tengo estas fórmulas. Tengo que poder juntarlas sin ningún tipo de dificultad. ¿Sí? Bueno, vamos a otro ejemplo. Ahí. Acá pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo f seno de x por x al cubo. Entonces, para reescribirlo y poder reconocer f y g sin problema, voy a escribir i es igual a seno de x por x al cubo. Acá, ¿quién sería f y quién sería g? ¿Quién sería la primera y quién sería la segunda? La primera sería seno, que la vamos a tomar como f, y la segunda sería x al cubo, que la vamos a tomar como g. Para armar la fórmula de la derivada de i, ¿quiénes me están faltando? F' y G'. F' y G'. Entonces, bajo esas condiciones, ¿quién sería f'?
La derivada de seno, Coseno de X. Coseno de X. y la derivada de g, o sea, la derivada de x al cubo. 3X 3x al al cuadrado. cuadrado. Exacto, 3x al cuadrado. Y ya teniendo f, teniendo g, teniendo f' y teniendo g', podemos armar directamente y'. Es la que yo estoy buscando. Y fíjense, otra vez seguimos la fórmula, ¿eh? F', o sea, coseno de x. Acá voy a tener coseno de x. Por g, o sea, 3x al cuadrado. Más, porque está en la fórmula, f. ¿Quién sería f? Seno de x. O sea, que acá me quedaría... Profe, ahí G es Sí, es X al x. cubo. Es verdad. Sí. F sería seno de x por, ahora sí, 3x al cuadrado. Y como les digo, esta situación ustedes lo pueden juntar y hacer de todo lo que quieran acá, pero la idea es simplemente que lleguen hasta ahí. Dejen la función derivada. Porque en definitiva, lo que nosotros estamos buscando, es f'. Nosotros arrancamos con f, que sería esta. Y hacemos toda esa maniobra para hallar f' de x, que como vimos, es esto que obtuvimos aquí. Eso es la función derivada. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver la siguiente fórmula. Después vamos a hacer un pequeño cortecito en el medio y vamos a ver la derivada de una composición, que eso es lo que les puede traer un poquito de problemas, pero no demasiado. Porque fíjense que la derivada de una división es muy parecida a la anterior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me parece a mí? Una función f dividida una función g. Y arriba me queda lo mismo que para la multiplicación, pero en el medio un menos. Y lo que se agrega abajo es la función g elevado al cuadrado. O sea que lo que vamos a buscar es lo mismo. Y si lo queremos llevar a un lenguaje un poquito más sencillo, tenemos que y es igual a f sobre g. Y entonces, la derivada que yo estoy buscando, arriba me quedaría f' por g menos, fíjense que acá en la fórmula de la división hay un menos, f por g'. Y abajo este agregado es de g elevado al cuadrado. Entonces, con esa fórmula, lo que yo voy a hacer es hallar la derivada de una división. O sea, cuando a mí me aparezca una fracción, yo sé que arriba tengo la función f y abajo tengo la función g. Para poder reconocer la función f y la función g, a mí lo que me conviene es escribir esto así. Y es igual, arriba 2x al cuadrado más 1, y abajo 1 menos x al cubo. Entonces, reconozco que la función de arriba es f, y la función de abajo es g. Y a partir de tener esta expresión, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula de la derivada de la división. Pero para aplicar la fórmula de la derivada de la derivada de la división, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué me está faltando acá? F' y Exacto. F' y g'. Entonces vamos a buscar. ¿Cuál es la derivada de f? O sea, ¿quién es f'? 4. ¿4 qué? 4X. X. X. ¿Sí? Fíjense que el 2 de acá arriba baja multiplicado y me queda 2 por 2, 4. Pero como tengo x a la 2, 2 menos 1 es 1 y eso directamente es x. Y como el más 1 es constante, esto me va a quedar más 0, así que no me va a modificar en nada y queda 4x.
¿Cuál es la derivada de G? Menos Quedaría 2x, Menos 2x, menos 3x menos 3. al cuadrado. al Cuadrado. Exactamente. Ahora sí, ¿ven? Por eso les digo que esto ya después con práctica sale enseguida. No hay que preocuparse demasiado. Voy a tratar de que antes de la evaluación de aprendizaje tengan el solucionario de toda esta parte, ¿sí? Ahora no estoy teniendo tiempo porque con esto de que empezaron las clases presenciales, no estoy tanto tiempo en casa ni con la computadora. Así que bueno, voy a hacer lo posible. Bueno, una vez que tenemos esto, ya vamos a armar I'. Armemos I'. ¿Qué es lo que dice la fórmula de la división, de la derivada de una división? F', que en este caso es 4x, por G. G, ¿quién sería? 1 menos x al cubo. Exactamente. 1 menos x al cubo. Todo eso menos, porque está en la fórmula. F, que sería 2x cuadrado más 1, 2x al cuadrado más 1, todo eso multiplicado por G'. Menos 3x al cuadrado. Exactamente, entre paréntesis, menos 3x al cuadrado. Y acá es donde está la cuestión esta que es adicional, que fíjense que la fórmula dice g al cuadrado. G es 1 menos x al cubo. Entonces, acá abajo a mí directamente lo que me queda es 1 menos x al cubo, todo eso al cuadrado. Y acá lo que me quedaría es la derivada de esa división. Repito, en este tipo de ejercicios directamente queda ahí. Pues tranquilamente ustedes lo que pueden hacer es hacer esta distributiva, resolver arriba lo que se pueda, aplicar binomio al cuadrado acá y ver cómo empiezan a cancelar. Todo eso se puede hacer. Pero cuando yo tomo ejercicios de función derivada, en donde solo les pido que deriven, si lo dejan hasta acá, está bien. ¿Sí? Veamos un ejemplo más. El segundo ejemplo, ¿cómo es? Ajá, este es un ejemplo bastante bien. Acá lo mismo. ¿Qué es lo que reconocemos? Que es una división. Entonces me lleva a la fórmula de la derivada de una división. Con ese criterio, a mí lo que me queda es y es igual a eso que tengo aquí, ¿no? X al cuadrado más coseno de x, todo eso sobre tangente de x. Reconocemos en este caso que la de arriba es f, que la de abajo es g. Y por lo tanto lo que necesito ahora es f' y g' para poder armar la fórmula. Porque ya después va a llegar un momento que la fórmula se la van a saber casi de memoria. Entonces, en este caso en particular, ¿quién sería f'? 2x, ¿Qué más? Más seno No, de x. menos seno de x. Menos seno de x. Menos seno de x. Porque acuérdense que la derivada de coseno es menos seno. Entonces, como es menos seno, este más por el menos de la derivada me va a quedar menos seno de x. Y ahora g'. ¿Quién sería g'? ¿Tiene la tabla ahí a mano? Secante al cuadrado por x sería. Exactamente. Secante. Secante al cuadrado de x. O sea, es De una x. función. Secante cuadrado de x. Después le voy a comentar algunas cositas respecto de todo lo que va apareciendo, ¿sí? Ahora, ya teniendo f, g, f' y g', ya podemos armar la derivada del cociente. Derivada de la división. Y'. Que f',
que sería 2x menos seno de x, por g, que g en este caso sería X al cuadrado más coseno X, no ¿no? le Tangente escribí la de- fórmula por de eso. de X. Ah, Claro, sería tangente de- tangente de x. Ah. Por eso no les escribí la fórmula, porque para que sepan que en algún momento la van a terminar aprendiendo. Vamos a ponerla acá. A ver si vamos a poner la mano. O sea, teniendo a mano la tabla. Por eso les avisé que traten de tener para el día de hoy la tabla, ¿no? Tenerla a mano. Entonces, fíjense que me dice f', o sea, 2x menos seno, por g, o sea, tangente de x. Todo eso, según la fórmula, sería menos f. O sea, que f sería x al cuadrado, Más coseno de X. todo eso por g', que g' ¿quién sería? Secante al cuadrado Secante de al X. cuadrado de x. Entonces acá tendría secante al cuadrado de x. Todo eso sobre g al cuadrado. O sea que acá me quedaría, ¿cómo me quedaría abajo? Tangente de X al Tangente cuadrado. de X cuadrado. O para ser más concretos, tangente cuadrado de x. Que acá esto era lo que les quería comentar. Esta sería la función derivada. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hacemos, si nosotros tenemos seno, por ejemplo, de x, todo eso al cuadrado, es lo mismo que seno cuadrado de x. ¿Sí? Representa exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa con tangente, ¿no? Si yo tengo seno cuadrado de x, representa seno de x al cuadrado. Y normalmente, en este tipo de ejercicios, lo representamos de esta manera. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Fíjense que acá el tema está en poder reconocer las formas. Y ahora, vamos a hacer así. Vamos a cortar 10 minutos. Y yo puse 2 ejemplos adicionales acá. Después vamos a ver la regla de la cadena o derivada de una función compuesta. Pero lo que voy a hacer es, vamos a cortar 10 minutos. Y en estos 10 minutos les voy a dejar solamente para que hagan estos, para ver si se entendió. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es hallar f' de x, ¿sí? Que sería la de arriba, y la de abajo, fíjense que son solo sumas y restas, ¿eh? Y hallar g' de x. O sea, son dos funciones que se les pide derivar. Entonces, son y 3 minutos, así que más o menos y 13 volvemos. Yo ahora cuando vuelva simplemente voy a poner los resultados que corresponden y cada uno verá si le dio como debería dar. Bueno, ahora sí, son y 4. Corto mi micrófono y en un ratito seguimos. Bueno, ahora sí continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ahí agregué los resultados que deben ser. Si alguien no le dio, tendría que revisar por qué. Y si alguien le dio, es porque... Fíjense que eran bastante... Profe, en el primero que dice menos 2 coseno, ¿por qué abajo puso 2 más 2 coseno? Porque lo escribí mal. Ah, está bien. Noten esto que les recordaba que los signos se cambian. Cuando yo derivo coseno y pasa a ser menos seno, me cambia el signo. Bueno, ahora sí. Vamos a un tema que a veces suele traerle un poco de dificultades. ¿Por qué? Porque es un tema que se debería, en realidad, función compuesta se debería ver en primero. Primero que por una cuestión de tiempo no se llega. Y segundo que no es un concepto como muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una función que va dentro de la otra. Entonces, vamos a primero mencionar rápidamente lo que es una función compuesta, lo que es una composición de funciones. Por ejemplo,
porque seguramente algunos lo habrán visto en algún momento. Supónganse, a ver, esperen que trate de dejar más espacio acá y usamos todo el blanco. Ahí está. Supónganse que una función f de x, así como está, es igual a x al cuadrado menos 2. Y que existe una función g de x que es igual a 2x más 1. ¿Alguien recuerda esta simbología que dice f, circulito, o sea, compuesto, con g? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien cree haberlo visto en algún momento? No, profe. No, No. Profe. no. Ok, compruebo lo que más o menos tenía entendido, que composición no se ve en ningún lado nunca. Entonces, ¿qué significa f compuesto con g? Que en realidad f se va a alimentar de la función g de x. O, para ser más claro, todo lo que es g va a ir adentro de las x de la función f. Miren, piénsenlo así. Piénsenlo así. Si yo lo que tengo es f de x al cuadrado menos 2, ¿no? Vamos a pensar en la f. Y a mí me piden, bueno, a ver, calcula f de 2. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Reemplazar la x por el 2. Exactamente, y me quedaría 2 al cuadrado menos 2. Ahora, si a mí me piden calcular f de 1 más h, ¿qué es lo que tendría que hacer? Donde está la x pone 1 más h. Exacto, me quedaría 1 más h elevado al cuadrado menos 2. Ahora bien, si la composición es hacer f de g de x, la pregunta es la siguiente: ¿quién es g de x? 2x más 1. Entonces a mí esto me quedaría f de 2x más 1. Y si a mí me piden calcular f de 2x más 1, ¿qué es lo que tendría que hacer? Reemplazar en x. Claro, reemplazar en x el 2x más 1. A mí lo que me quedaría es 2x más 1 elevado al cuadrado menos 2. O sea, esta función que surge acá es la función compuesta entre la función f y la función g. Más particularmente, la función g va adentro de las x de la función f. O, dicho de otra manera, la función f se alimenta de la función g. Esto es función compuesta. Vamos a ver otro ejemplo. Supónganse que yo tengo f de x es igual a 2 elevado a la x. Y que la función g de x es la función x al cuadrado. Si yo tengo que representar f compuesto con g, me están diciendo que f debe alimentarse con la función g de x. O sea, que en definitiva, ¿qué es lo que me están pidiendo calcular? ¿F de quién? De g. X cuadrado. De x cuadrado. Entonces, bajo esas condiciones, ¿cómo me quedaría f de x al cuadrado? 2 a x al cuadrado. Exactamente, 2 elevado a la x al cuadrado. Y esto que tenemos acá es la función compuesta f compuesto con g. Y si fuera al revés, si a mí lo que me pedirían, o lo que me piden, es es g compuesto con f, ¿qué es lo que estaría calculando? La función g alimentándose de la función f de x. Es decir, me estarían pidiendo g de quién.
De 2 al Punto a la X elevado a la X. De 2 a la X, exactamente. Que esto, ¿cómo me quedaría? 2 elevado a la X al cuadrado. 2 a la X, todo eso elevado al cuadrado. Fíjense que 2X Anda, A ver, quiero ver. va dáselo, a Lautaro. ¡Lauti! Quiero ver qué está jugando. Ahora, esto sería G compuesto con F. ¿Se entiende más o menos de qué se trata la composición? Sí, profe. Ahora, bueno, ven, esto es lo que se debería mencionar en primero. Fíjense que es tan simple, tan trivial, que tampoco uno se toma una clase entera para esto. Más que nada porque no es análisis matemático, sino que es matemática instrumental. Ahora, vamos a hacer el trabajo al revés para hacer la derivada de una composición. ¿A qué me refiero con hacer el trabajo al revés? Supónganse que lo que yo tengo es una función de este estilo. Vamos a llamarla función h. No, vamos a llamarla función i. Una función i. Que está dada de la siguiente manera. Raíz de x al cuadrado más 1. Esta función que aparece acá es una función compuesta. Es una función compuesta de la función f con la función g. Ahora, cuando yo pienso en la función f y la función g, pienso en una función general y en una función secundaria, o sea, una función primaria, que es la que abarca todo, y una función secundaria, que es la que va adentro. La función que va adentro normalmente es la función g. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, de esta función i, ¿cuál sería la función f general? La raíz. Raíz de X. De x, exactamente. Y si f es raíz de x, ¿quién sería g? X cuadrado más 1. Exactamente, x cuadrado más 1. Y fíjense que de este modo, f compuesto con g sería i, o sea, la función que tenemos acá. Entonces, para poder derivar una función compuesta, o sea, una función de este estilo, porque fíjense que acá no es que aparece una resta, una suma, una división o una multiplicación. No, no, no. Lo que aparece es una función adentro de la otra. Entonces, así como en la división y en la multiplicación yo reconozco f y g, acá lo que tengo que reconocer también es f y g. Miren, vamos a mostrar otro ejemplo. Si yo tengo i es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 6. En este caso, si f compuesto con g, ¿sí?, sería logaritmo natural de x al cuadrado menos 6, ¿quién sería f y quién sería g? F logaritmo natural. F logaritmo natural. Exactamente, De X. logaritmo natural de x. Y g, x al cuadrado menos 6. Entonces, una vez que tenemos f y tenemos g, después podemos derivar sin problema. Pero lo primero que hay que hacer es reconocer esas dos funciones. Este tipo de ejemplos hay un montón, ¿no? Porque podemos pensar también en que i es igual a, vamos a hacerlo así, 2 elevado a la logaritmo de x. Acá se vuelve un poquito más complicado. Si esto es una composición, ¿quién sería la función f y quién sería la función g? Dos elevado a la logaritmo de x. Sería el logaritmo de A la X. X. Vamos otra vez. ¿Cómo? Logaritmo de X sería la F. No, F sería 2 a la X. exactamente. La función exponencial 2 a la x.
Y si la función exponencial f sería 2 a la x, ¿quién sería g? Logaritmo. Logaritmo de Logaritmo X. de X. Exactamente. Entonces, piensen siempre en eso. Son funciones que ustedes ya conocen. Funciones que ustedes han trabajado. Fíjense que esto es una exponencial, esto es una logarítmica, recién vimos una cuadrática. Entonces, son funciones que más o menos uno ha trabajado en primer año. Teniendo esta idea de composición de cómo reconocer f y g, podemos, por ejemplo, derivar una función compuesta. La derivada de una función compuesta se conoce como regla de la cadena. Ustedes si buscan en algún libro o hasta mismo en uno de los apuntes que yo le mandé, va a aparecer con ese título, regla de la cadena. Entonces, acá más o menos con lo que les comenté, lo que está escrito acá. Si ustedes tienen una función, vamos a llamarla i, no vamos a llamarla h para que no complique la vida. Y, en donde este caso es raíz de x cuadrado más 1, podemos reconocer que f de x es raíz de x y que g de x es x cuadrado más 1. Es lo que acabamos de comentar con algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que la función i es una función compuesta. Y lo que yo quiero calcular es la derivada de esa función compuesta. Para poder derivar esa función compuesta, a mí lo que me alcanza es solamente con reconocer f y g. Porque la fórmula para derivar una función compuesta es esta que está ahí. Entonces, en principio, ¿qué tengo que hacer? Es darme cuenta que tengo una función compuesta, que tengo una función f y una función g que alimenta a f. Miren la fórmula, miren la fórmula bien. Si yo tengo i, que es una función compuesta, la derivada de esa función compuesta o regla de la cadena es f' compuesta con g. Todo eso multiplicado por g'. Entonces, para armar esa derivada de la función compuesta, ¿qué elementos necesito? ¿A quién necesito? Primero a f y después a g. Y como se mencionó hace un momento, f es raíz de x y g de x es igual a x al cuadrado más 1. Pero para armar la derivada de esta composición, la derivada de esta función compuesta, ¿qué tengo que hallar? F' y G'. F' f' y g'. Entonces vamos a la primera. Vamos a buscar f'. f' de x, ¿a qué sería igual? Según su tabla de derivadas. 1 sobre 2 por raíz de X. Exactamente, 1 sobre 2 raíz de x. Pero en la fórmula de la derivada de la composición, yo necesito f', pero compuesta con g. Es decir, que una vez que tengo f, lo que necesito es f' compuesta con g de x. Según la fórmula, lo que estamos mirando la fórmula. Por eso acá el tema es poder reconocer y leer la fórmula, porque ni siquiera hay que aprendérsela de memoria. ¿Cómo sería f' compuesta con g? Oh, 1 sobre 2 al cuadrado, 1 sobre... perdón, a la raíz ¿Sí? de x al cuadrado más 1. Excelente. X al cuadrado más 1. O sea, en donde estaba la x, en f', agregué todo lo que vale g. Y fíjense que acá ya tengo lo que pinté en verde. A ver si puedo pintar esto solo en verde. Sí. Y ahora lo que necesito, sí, es g'. ¿Que g' cuánto sería? 2x más 1. 2x. Porque si derivo 1, que es constante, me va a dar 0. Sí. Entonces tengo, en este caso, en celeste, g.
Y ya solo lo único que me queda es armar la fórmula, ¿sí? Y prima, en este caso fíjense qué es. F' compuesta con G, que es todo esto que tengo acá. 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más 1. 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más 1. Todo eso multiplicado por g' de x, o sea, 2x. 2x. Y esto lo que me daría en definitiva es la derivada de la función compuesta. Noten que hay una gran diferencia entre las anteriores, porque acá lo que hay que reconocer es la composición. Reconocer f, reconocer g. Derivar f y luego componerla con g. Después, derivar g y multiplicarla entre ambos. A esta sí, quizás si ustedes la resuelven, ¿qué pasa? Este 2x se multiplica con este 1, entonces a ustedes les quedaría que y' es igual a 2x sobre 2 raíz de x al cuadrado más 1. Y de eso que me quedó ahí, ¿puedo cancelar algo? El 2. El El 2. 2. Entonces me quedaría x sobre raíz de x al cuadrado más 1. Pero como comenté hace un momento, si queda así como está la amarilla, está bien en este tipo de ejercicios. Recuerden que una cosa es pedir derivada por definición, que ahí sí es armar el límite, y la otra es hallar la función derivada, que es hacer esto. Obviamente lo que tienen que hacer ustedes es reconocer qué tipo de método tengo que utilizar. Acá pude ver que era la compuesta. Ahora sí. Vamos a otro ejemplo. Sí, aquí encontré otro ejemplo. Acá tengo otro ejemplo armado. Ah, no, tengo 4 ejemplos más, miren. Así que van a ser interesantes. Notarán que en este puse 4 ejemplos porque teóricamente es el método más complicado de entender. Y el ejemplo 4 es bastante molesto. Pero bueno. Entonces, fíjense acá. Nos damos cuenta que es una composición. ¿Por qué? Porque tengo una función general y otra función secundaria que está adentro de esa función general. Por una cuestión de comodidad, vamos a hacer y es igual a seno de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque teniendo seno de x al cuadrado, lo que tengo que hacer es reconocer. Quién es f de x en la composición y quién es g de x en la composición. Por ejemplo, en esta función compuesta, en esta composición, ¿quién sería f y quién sería g? ¿Quién sería la función secundaria y quién sería la función primaria? Seno de x. F sería seno de x. Sería seno de x. Y gx al cuadrado. X al cuadrado, perfecto. Entonces, una vez que tengo eso, recordamos la fórmula para la derivada de la composición. Espero que la voy a buscar acá arriba. Así me queda así como está. Y fíjense que lo que necesitamos es f' y luego componerla con g. Y después necesitamos g'. Entonces, vamos a hallar primero f'. F' de x, ¿quién sería? La derivada de seno. O sea, Coseno de x. Coseno de x. Coseno de x. yo les digo que esto ni siquiera hay que aprenderse lo de memoria. 2x. Y f', vamos a ver, f' de g, o sea, la composición sería, 2x. 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 no. Porque fíjense que acá hallamos f' de x, pero en la fórmula es f' compuesta con g. ¿Cómo quedaría f'? Coseno, Claro. Coseno coseno de x al cuadrado. x al cuadrado, perfecto. Entonces acá tengo, vamos a pintarlo en verde, ese elemento. Y ahora sí, lo que necesito es g', que como bien dijeron por ahí, g' es 2x. Y solo me queda ahora armar y'
de la función, que dice, la derivada de f compuesta con g, que no es otra cosa que coseno de x al cuadrado, todo eso por la derivada de g, o sea, 2x. Y eso no es otra cosa que f'. Fíjense que ahora lo cambié en f' de x, porque en definitiva la que nosotros queremos multiplicar es la f de x original, ¿ven? Nosotros pasamos a escribir f de x a escribir y para poder reconocer f y g de esta manera, cosa de que no se nos mezclen las letras. Igual no hace falta, si lo dejan con y' es suficiente. Si lo dejan así en y' es suficiente, no se les va a pedir nada más. ¿Estamos hasta acá más o menos? Sí, profe. Sí. No, vamos a ver los otros ejemplos que tengo por aquí. Un par más. Ven que pasa lo mismo. Obviamente que después, si ustedes practican bastantes de estos ejercicios, ni siquiera hace falta que armen así de esta manera. No hace ni siquiera falta. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a reconocer automáticamente quién es f y quién es g. Es más, miren, vamos a hacerlo así. Si yo esto lo miro rápidamente, ¿no? Si yo quiero calcular f' de x. Uy, f'. Quiero hallar f' de x. Yo acá sé que es una composición. Las funciones que reconozco, ¿quiénes son acá? La general, ¿quién sería? El logaritmo natural. Claro, el logaritmo natural de x. Y yo sé que su derivada es 1 sobre x. Entonces, fíjense que en la composición, lo primero que va es la derivada de la función general, que en este caso sería 1 sobre x. Pero, ¿la derivada de la función general es 1 sobre x en la composición? No, porque en la x, ¿qué es lo que tendría que poner? La función secundaria. ¿Y quién sería la función secundaria? 2x al cubo Claro, menos x al cuadrado. 2x al cubo menos x cuadrado. Perfecto. Y todo eso que acabo de escribir sería la derivada de f compuesta con g. Pero según la fórmula, a esto lo tengo que multiplicar por la derivada de la función secundaria. ¿Quién sería la derivada de la función secundaria? ¿6x al cuadrado sería? Exactamente. 6x al cuadrado. ¿Qué más? Menos Menos 2x. Menos 2x. Exacto. Y ahí, como les digo, si ustedes quisieran, lo podrían juntar y que quede el numerador y el denominador igual. Pero no hace falta. Y ahí terminaría. Esa sería la derivada de f de x. Por eso digo que después de cierta práctica, esto en realidad se vuelve intuitivo. El argumento es esto que acabamos de hacer. Ver que es una composición, seguir la fórmula, pero en realidad se vuelve intuitivo. Cualquiera de las dos formas que tengan de hacerlo estaría bien, ¿sí? Si ustedes hacen la derivada y escriben esto directamente, está bien, ¿sí? Ahora, después en una posible instancia oral, uno puede preguntar respecto de, bueno, ¿cómo obtuviste esta derivada? Y uno ahí lo que hace es comentar qué es lo que hizo, ¿no? Bueno, la función principal es logaritmo. Derivé 1 sobre x, y como es con la composición, pongo 2x al cubo menos x cuadrado. Y después lo multiplico por la derivada de la función secundaria. Por eso se llama regla de la cadena. Porque en realidad, lo primero que hago es derivar la función completa, derivo la función completa, y le agrego la función secundaria. Y a eso lo multiplico por la derivada de la función secundaria. O sea, es como una cosa va saliendo de la otra. Bueno, vamos a el siguiente ejemplo. Todos estos ejemplos tienen esas características que se hacen por una cuestión puntual, ¿sí? Vamos a volver a hacerlo por el método inicial. Si yo esto lo describo de la siguiente manera, y es igual a seno de x, ¿sí? Todo eso al cuadrado. Es
correcto esta descripción, ¿no? Sí, profe. Sí, pues lo comenté hace un ratito. Entonces, a partir de esa situación, que es una composición, yo debo reconocer quién es F y debo reconocer quién es G. En ese caso en particular, ¿quién es F y quién es G? F es seno de X. No, F sería X al cuadrado. exacto. Sería X al cuadrado. Y a G sería seno de X. Como para que más o menos se den cuenta de estas situaciones, ustedes tienen que pensar siempre que la función secundaria siempre es la que está adentro de un argumento de un logaritmo natural, adentro de una raíz, adentro de un paréntesis con potencia. Esa sería la función secundaria. Y una vez que ustedes saquen esa función secundaria, automáticamente ya pueden visualizar la función principal. O sea, recuerden que la función secundaria es G y la función principal es F. Obviamente que una vez que reconocen F y G, ya directamente nos centramos en la fórmula de la derivada o la fórmula de la regla de la cadena. Que nos piden lo siguiente. Primero, la derivada de F. Vamos a escribir eso. ¿Quién sería la derivada de F? Dos X. 2x. 2x. Pero de la derivada de F, yo lo que necesito es la composición de la derivada de F con G. ¿Cómo me quedaría eso? 2x por coseno de x. No. 2 seno de X. Claro, no seno de X. Ah, porque sí, claro. Sí, Claro, porque G es seno. Entonces seno va en la X de F. Entonces ya tengo la primera función. Y la segunda es G'. ¿Quién sería G'? Coseno de X. Coseno de x. Coseno de X. Seno de Y a partir de ahí ya puedo reescribir o armar la derivada de la composición. ¿Cómo me quedaría la derivada de la composición? Dos seno de X sería F'. Sí. ¿Qué más? Por coseno de X. Por coseno de X, exacto. ¿Ven? Que la fórmula dice F' compuesta con G, que sería 2 seno de X, por G' de X, que sería coseno de X. O sea, 2 seno de X por coseno de X. Ahí está. Y esa es la derivada de la composición. ¿Se entiende más o menos hasta acá todo esto que estamos viendo? Fíjense que seguir las fórmulas, tener la tabla de Sí. derivadas a mano, no Sí, mezclar profe, demasiado. entiendo. Repito, esto es con práctica más que nada, no es que no es muy conceptual como lo que vimos la semana pasada. La semana pasada es muy conceptual, pero nada que no se pueda hacer. Bueno, vamos a hacer esto. Acá tenemos un temita. Acá sí tenemos. ¿Por qué? Pues lo vamos a hacer como el ejemplo 2. Nosotros lo que tenemos que ir reconociendo es quién es la función principal y quién es la función secundaria. Y como les comenté, para ir reconociendo funciones primarias y secundarias, yo tengo que ir viendo qué es lo que está dentro de cada cosa. Entonces, ¿cuál es la función que abarca todo? Yo acá tengo 3 tipos de funciones y para que más o menos se entienda, lo voy a escribir así. F1 va a ser la función primaria, F2 va a ser la función secundaria, y acá hay una función de tercer orden. Porque hay una función que está dentro de la segunda, que a su vez está dentro de la primera. Y a partir de ahí, de reconocer eso, vamos a hacer la regla de la cadena. ¿Quién es la función 3 que está dentro de las dos funciones anteriores? X al cubo. X al cubo. Exactamente. ¿Y quién sería la función secundaria? Raíz cuadrada Raíz de de X al Raíz. cubo. Raíz de X. Raíz de X, como para tener la función así.
La función bueno. genérica, así sin tener nada dentro. Y la función primaria, El logaritmo natural. claro, el logaritmo natural de x. Entonces, con ese criterio, yo lo que voy a hacer es hallar las derivadas de cada una de ellas. Entonces, sé que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Sé que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Y sé que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Con esas tres funciones, yo voy a ir armando la regla de la cadena sabiendo que todas se van a multiplicar entre sí. O sea, lo que va a unir esas tres funciones es la multiplicación. Quiere decir esto que f' de x va a ser 1 sobre x por 1 sobre 2 raíz de x por 3x al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Esta primer función, la función principal, ¿lleva solamente x o tendría que agregarle algo ahí? Según la regla de la cadena. Hay que agregarle. ¿Qué habría que agregarle? Y ahí es donde no sé cuál Claro. de las Raíz. dos funciones. Ahí me 1 lo... sobre raíz de 2x No. por 3. No, podría ser la raíz de x al cubo. Exactamente. Acá va la raíz de x al cubo. Ahora voy a explicar por qué. La raíz de x al cubo. Fíjense esto. Y con ese mismo criterio, ¿qué iría en esta x de la segunda función? X al X cubo. al cubo. X al cubo, exacto. Porque fíjense qué pasa. Si yo derivo logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero en mi composición, ¿qué hay adentro del paréntesis de la x? Raíz de x al cubo. Entonces, en esa derivada va todo ese argumento. Ahora, si yo derivo raíz de x, que es 1 sobre raíz de x, ¿qué hay dentro del argumento de la raíz? El x al cubo. Y después, la última siempre queda suelta, ¿no? Porque solo derivo lo que hay ahí. Por eso me queda 3x al cuadrado. Acá es donde se ve claramente por qué se le llama regla de la cadena. Porque lo que hago es derivar la principal y poner en la derivada lo que esté en el argumento. Derivar la secundaria y poner en la x lo que esté en el argumento. Y luego derivar la que queda suelta, la última, que sería x al cubo. Y esto que me queda acá es la derivada de la función f de x aplicando la regla de la cadena. Este es más difícil. ¿Pero se entendió más o menos? No me quedó claro Sí. cuando pusiste las x al cubo. Ya, Esa vamos a parte hacer, no lo- vamos a hacerlo así. cerrar. Ya, lo saco para que se vea esa parte. Vamos a hacerlo con el Tampoco me lápiz. quedó claro. Vimos que eran tres funciones porque Sí. había un número dentro de la raíz. Claro, exactamente. Si vos acá Ok. reconoces qué tipos de funciones hay, vos te das cuenta que hay tres. ¿Por qué? Porque tenés el logaritmo de x, la raíz de x, y después tenés x al cubo. Tenés tres tipos de funciones. Ok, Entonces ok, vas ok. a tener tres elementos que se multiplican. Reconoces quién es la función que abarca todo. Logaritmo natural de x. Entonces vos derivás el logaritmo natural de x. Profe, pero ahí no sería cuando hacemos F1, F2 y F3, sería logaritmo natural de x al cubo, en realidad. ¿o ¿Por no? qué? Y para no confundirnos. Ah, sí, si querés lo podés armar así, sí. Sí, tranquilamente. Vos acá si querés ponés logaritmo natural de raíz de x al cubo. Y después cuando Claro. haces la composición acá. Sí, obviamente. Es otra forma de hacerlo. Pasa que yo lo que estoy tratando de que podamos ver en esto es cómo ir haciéndolo hasta mentalmente. Sé que le estoy pidiendo demasiado para la primera clase porque esto con práctica se van a ir dando cuenta solos. Después de hacer 2, 3 ejercicios, 4, 5 se van a dar cuenta, tiene esta lógica. Entonces, aquel que preguntó que más o menos no había quedado claro.
Primero, reconocemos cuál es la función general. ¿Cuál es la función general? Logaritmo natural de x. Si yo derivo logaritmo natural de x, me queda 1 sobre x. Pero en la composición, ¿qué hay en la x? Raíz de x al cubo. Por eso me queda 1 sobre raíz de x al cubo. Por la derivada de la función secundaria, que sería raíz de x. Si yo derivo raíz de x, me queda 1 sobre 2 raíz de x. ¿Pero qué hay en el argumento de la raíz de x? X al cubo. Por eso a mí me queda 1 sobre 2 raíz de x al cubo. Por la tercera función que aparece, que sería x al cubo. Que acá no hay nada que me impida o que yo tenga que reemplazar. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces acá directamente me queda 3x al cuadrado. O sea, hay que reconocer qué hay adentro de cada una de las funciones. Es como una cebolla. Profe, ¿y si no estaría el cubo adentro de la raíz? ¿Igual seguirían siendo 3? No. Si fuera nada más que raíz de x, no. Tendríamos 2 nada más ahí. Tendrían 2 nada más, exactamente. Sí, sí. Ok. Porque pensalo así, si vos no tuvieras este cubo, sí. Y solo tendrías x, ¿cuál sería la derivada de x? Sería 1. Si vos tenés x, la derivada de x es 1. Entonces, multiplicar acá por 1 no te cambia en nada el resultado. Claro, no cambia. Ok. Por eso cuando vos tenés x, automáticamente se interpreta que ya no hay ninguna función más. Porque eso te va a dar por 1 que no te cambia nada. Perfecto. Y a modo de comentario... Sí. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Entonces, la regla esta de la cadena, ¿se tiene que aplicar solamente cuando tenemos x al cubo o más? Claro. ¿O esto es... Cuando vos reconoces que tenés una función adentro de otra. Por ejemplo, lo que ella preguntaba era esto, ¿no? Suponete que vos tenés, vamos a hacerlo así, raíz de x al cubo, ¿no? La función principal es raíz de x. Entonces, cuando vos derivás raíz de x, tenés 1 sobre 2 raíz. Cuando vos derivás raíz. Pero, adentro de ese argumento de la raíz tenés x al cubo. A eso lo multiplicás por la función secundaria, que sería x al cubo. Cuando vos la derivás, te queda 3x al cuadrado. Entonces queda ahí. En caso contrario, que vos, por ejemplo, tuvieras raíz de x, también podrías pensarlo como una composición. Pero cuando la derives, vos fíjate que te va a quedar 1 sobre 2 raíz. ¿Qué hay en el argumento de la raíz? X. Si vos lo querés multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la raíz, la derivada es 1. Y esto va a seguir siendo 1 sobre 2 raíz de x. Sí. Ahí cambia la cosa. Si vos no tenés x elevado a algo, directamente termina ahí. O sea, está elevado a la 1, no te va a cambiar mucho. Gracias. Bueno, ahora sí les comento estos que están acá. Estos dos que están acá son de tipo final, ¿sí? Son de tipo final. La idea es que ustedes traten de hacerlos y lo comenten en el foro en caso que intenten hacerlo, pero yo les recomiendo que primero hagan todos los de composición. O sea, con todo lo que vimos hoy, más la clase anterior, ya pueden hacer todos los ejercicios de la guía de derivada. Todos. Repito, estos dos son de tipo examen. Un examen final. ¿Sí? Los de la evaluación de aprendizaje no van a ser tan difíciles. Estos son relativamente difíciles porque ustedes, por ejemplo, acá tienen una multiplicación y cuando quieran derivar f es una composición y cuando quieran derivar g es una composición. Entonces tienen que poder organizarse bien. Es como desmenuzar el problema lo mayor que puedan.
Por eso son difíciles. Pero mi recomendación es que primero hagan los de la guía, que queden claros los de la guía, que son más simples, y recién después intenten hacer estos dos. Intenten hacer y consulten cualquier cosa. Y si no, en un momento yo se los muestro y lo hacemos paso a paso. Pero ya a partir de la clase que viene, que es la última de derivada, vamos a ver cómo usamos la derivada para hacer un gráfico. Nada más que eso, ¿sí? Que también es bastante sencillo.